Un tobillo roto o fracturado es una lesión en los huesos. Se puede sufrir un esguince por un simple error o en una caída. La fractura de tobillo puede darse por un traumatismo directo, por ejemplo, durante un accidente automovilístico. Principalmente, el médico comenzará con examinar el tobillo afectado, inicialmente palpando. Esto para determinar la zona del dolor exacta y saber qué y cómo ocurrió. Posteriormente, el doctor puede mover el pie en distintas direcciones e incluso pedir al paciente que se ponga de pie y camine un poco. Todo esto para determinar la amplitud de la afección. Finalmente, si las pruebas concluyen con que efectivamente es una fractura de tobillo, el médico puede pedir al laboratorio pruebas por imágenes, como rayos X, gammagrafía ósea, tomografía computarizada e imágenes por resonancia magnética, también llamado IRM. Rehabilitación. En general se trata de forma quirúrgica o no quirúrgica, seguido de un periodo de inmovilización para prevenir las complicaciones como la consolidación defectuosa. Debido a la fractura y al periodo de inmovilización posterior, los pacientes con frecuencia experimentan dolor, rigidez, debilidad y tumefacción en el área del tobillo, y una menor capacidad para participar en actividades. Esta revisión consideró las pruebas sobre los efectos de diferentes intervenciones de rehabilitación para estas fracturas. La rehabilitación de una fractura de tobillo puede comenzar poco tiempo después del tratamiento, ya sea quirúrgico o no quirúrgico, de la fractura mediante el uso de diferentes tipos de inmovilización que permiten el inicio temprano del levantamiento de peso o ejercicios. Como alternativa, la rehabilitación, incluido el uso de fisioterapia o terapias manuales, puede comenzar luego del periodo de inmovilización. Los mismos traumatismos que provocan los esguinces, pero con mayor intensidad, provocan las fracturas de tobillo. Las fuerzas de tracción dan lugar a lesiones ligamentosas o trazos de fracturas transversos. Las fuerzas de compresión, trazos oblicuos y las fuerzas de rotación, trazos espiroideos. Durante la primera mitad de la fase del apoyo del paso, el astrágalo tiende a proyectarse contra el ángulo tibio-peroneo. Con ello se pone en tensión la sindesmosis fibio-peronea y el pie tiende a valgizarse. Esta fuerza de valgización y proyección superoextrema es compensada normalmente por la tensión del ligamento deltoideo y los supinadores. Durante la flexión plantar que después se efectúa, el eje transversal del astrágalo cambia de posición, descendiendo a causa de la forma del hueso, de manera que el eje de rotación incide en ángulo recto sobre la cara articular externa del astrágalo. Todo ello nos permite saber que durante la fase de apoyo, el malleolo peroneo actúa como pilar de sostén. Por eso, precisamente, en el tratamiento de la fractura de tobillo es primordial una exacta y sólida reparación del malleolo peroneo, sin la cual no es posible asegurar un buen cierre de la mortaja. Si se alteran las relaciones de presión normal, aparecerá una alteración biomecánica que en una fase más avanzada conduce a la artrosis. Generalmente el pronóstico es bueno en estas fracturas, ya que se puede lograr un resultado satisfactorio y la recuperación de la salud con los métodos terapéuticos actualmente disponibles. Aquellos pacientes que por la gravedad de la rotura no requieren una recuperación o estabilización quirúrgica, el pronóstico es muy favorable, pudiendo soportar peso gradualmente y volver a la línea de entrenamiento pronto, en unas 6 a 8 semanas después de la lesión. Pasarán muchos meses, normalmente son de 6 a 8, antes de que puedan retornar a la actividad física intensa. Ahora bien, en casos de pacientes con fracturas agravadas que requieran una cirugía para recuperar la alineación articular, pueden lograr descargar el peso total posteriormente a 12 a 16 semanas, pudiendo pasar hasta 2 años para lograr obtener resultados funcionales completos, mientras que el pronóstico es poco favorable en los pacientes de edad avanzada, especialmente aquellos con comorbilidades asociadas. Epidemiología. Los estudios poblacionales sugieren que la incidencia de la fractura de tobillo ha aumentado drásticamente desde los primeros años de la década de 1960. La mayor incidencia de fracturas de tobillo se produce en las mujeres ancianas, aunque en general no se considera que se trate como fracturas debido a que es por fragilidad.
La mayoría de las fracturas de tobillo son fracturas aisladas de los maleolos, 2/3 del total. Las fracturas biomoleculares se producen en una cuarta parte de los pacientes y las trimaleolares en el restante 5% a 10%. La incidencia de fracturas de tobillo es aproximadamente de 187 por 100.000 habitantes por año. Las fracturas expuestas son raras y corresponden al 2% de todas las fracturas del tobillo. Un índice de masa corporal alto se considera que es un factor de riesgo para sufrir una fractura de tobillo. Los tratamientos para las fracturas de tobillo varían según el hueso que se haya quebrado y la gravedad de la lesión. El médico puede recomendarte un analgésico de venta libre, como el acetaminofén, el Tylenol, entre otros. Igualmente puede haber intervenciones quirúrgicas dependiendo de la gravedad, como es la reducción, en la que si tienes una fractura desplazada, es decir, donde los dos extremos de la fractura no están bien alineados, es posible que el médico tenga que manipular los fragmentos para que regresen a sus posiciones correctas. Otro podría ser la inmovilización, en la que el hueso roto se inmoviliza para que sane. Y pues en la mayoría de los casos es necesario una bota especial o un yeso. Igualmente, otra manera de intervenir quirúrgicamente es la cirugía, en la que en algunos casos es necesario que se utilicen clavos, placas u tornillos para mantener la posición adecuada de los huesos durante la recuperación. Igualmente, al terminar el proceso de recuperación, se retiran estos materiales utilizados si provocan algún dolor o molestia. Igualmente, luego de este tratamiento por medicamentos o intervención quirúrgica, es necesario pasar por terapia, una terapia física, en la que se busca aliviar la rigidez de los músculos y los ligamentos de los tobillos y los pies. Esto lo ve un fisioterapeuta que te enseña ejercicios para mejorar la flexibilidad, el equilibrio y la fuerza, puesto que al usar materiales como yesos o botas especiales, pierdes movilidad en el tobillo y esto te hace perder la costumbre y la mayor parte de la movilidad que tenías antes de esto. Igualmente pasa con los clavos y tornillos. Si un compañero llegase a sufrir una fractura de tobillo en la escuela, es importante buscar una autoridad, un auxiliar y, si es posible, llamar a emergencias. Estando en el momento, lo primero que se debe hacer es colocar el tobillo de forma elevada e inmóvil, y luego intentar reducir la hinchazón. Y para esto, es posible usar una bolsa de hielo o algo que se asemeje, durante 15 minutos cada 3 horas. Y entre estos plazos de tiempo, lo mejor es vendar el tobillo con una ligera presión. Todo esto, en todo el tiempo en que tardan los paramédicos en llegar o el lesionado en ir al hospital.